bien norte del país. En la Argentina bien profunda. Vamos a presentar una columna de estreno aquí en TD Ceilán. Vamos a presentar nada más y nada menos que la columna del gran comunicador popular Alejandro Krivitsky. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Alejandro Krivitsky, que es periodista de la provincia de Formosa y que bueno, hoy justamente iba a hacer una columna. Así que no sé, Kevin, ¿lo tenemos? ¿Nos podés escuchar, Alejandro? Listo. Bueno, escuchás bien, entonces nos escuches bien a nosotros. Porque aún no sé. No tenemos red. A ver. A ver ahora. A ver. Bien, a ver. Ahora nos escuchás. Ahí te escuchamos, pero muy bajito. Muy bajito. A ver, Alejandro. Y la verdad que no sé. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a toda la gente linda que se junta a la hora del té, aunque yo estoy tomando mate. Bien. ¿Qué tema nos tenés presentado para el día de hoy? Bueno, yo quería comentarles un poco, ya que me presentaron como del norte y de la Argentina profunda, y que es así. Estoy en una región, en una de las provincias más desconocidas del país, y si la googlean a Formosa, van a encontrar millones de informaciones negativas. Creo que después de Cristina Kirchner viene Formosa con publicidad negativa, ¿sí? Todos los medios hegemónicos nacionales en contra de Formosa, los líderes políticos en contra de Formosa, siendo que Formosa aporta el 0,1% al padrón electoral. Habría que preguntarse por qué este ensañamiento para con nuestra provincia, una provincia que si ustedes hacen una encuesta, casi nadie conoce en la Argentina, nunca vino ni visitó Formosa. Entonces, ¿por qué se habla tanto de Formosa? Bueno, yo quiero contarles a ustedes uno de los tantos por qué se habla en contra de Formosa en esta tarde-noche. Uno de los temas que tenemos en Formosa, a diferencia de Córdoba y a diferencia de Entre Ríos, Santa Fe, por dar algunos ejemplos, Gran Buenos Aires, es que en Formosa no hay soja. Y la patria sojera, la Argentina sojera, que se adueñó de los campos, generando latifundios enormes de monocultivo sojero, llega hasta el Chaco, que es frontera con Formosa. Si ustedes avanzan desde Córdoba para arriba, van a llegar al río Bermejo, que es la división entre Chaco y Formosa. Ahí termina la soja, en la Argentina. A partir de ahí entra el territorio libre de Formosa, libre de soja, libre de Monsanto, libre de agroquímicos, y entramos a una realidad muy desconocida en la Argentina, que es la realidad del campesinado organizado en comunidades rurales organizadas desde el Estado, o sea, no autogestionadas, sino que el Estado se abocó a organizar el campesinado. El campesinado en esa Argentina, del Bermejo para abajo, incluyendo Córdoba, prácticamente desapareció. Donde está la soja no hay campesinos, hay latifundios, hay empresas y corporaciones, existen los agroquímicos. Hay que preguntarse, ¿de dónde salió tantas personas, tanta familia, tanta gente en las villas, en Cava, en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba? ¿De dónde salió toda esa gente? ¿Cómo apareció tanta gente en tantas villas o asentamientos precarios en las grandes ciudades? ¿De dónde? Cuando uno ingresa y empieza a recorrer la historia de las personas que viven en esos lugares, se dan cuenta que son desplazados
de la Argentina profunda que fue invadida por la soja. Entonces, la soja provocó una movilidad del campesinado argentino hacia las grandes ciudades. Todo lo inverso sucedió en Formosa. En Formosa, por decisión política, se prohibió la entrada de la soja transgénica a la provincia y se le pidió al campesinado en pleno menemismo de que no vendan las tierras, de que iban a ser asistidos por el Estado. Y así fue. Primero se asistió asistencialmente, porque veníamos del menemismo neoliberal, donde la gente pasaba mucha hambre y el norte argentino siempre fue olvidado de la Argentina, y un día de esto vamos a hacer una columna de por qué el norte argentino fue olvidado y el sur fue extranjerizado. Pero hoy nos enfocamos en esta curiosidad que es Formosa. Formosa, una provincia libre de agrotóxico. Formosa, una provincia que se acaba de aprobar hace un mes los dineros para poner la primer planta estatal del Estado en la República Argentina, en una provincia que es acá en Formosa, de bioinsumos. Todo el campo en Formosa es agroecológico. Por lo tanto, todo lo que produce el campesinado en Formosa, que no tuvo que migrar a villas de emergencia de las grandes urbes, sino que se quedó en sus propias tierras, al igual que los originarios, los pueblos originarios y el campesinado sigue viviendo en sus tierras ancestrales. No tuvieron que abandonar, no tuvieron que emigrar e irse de estas tierras porque hubo un Estado presente siempre, con políticas públicas presente, donde el Estado asistía con semilla, con tecnología, con técnica, a esos pequeños productores para que no vendan sus tierras. Y los organizó en comunidades rurales organizadas. De esas comunidades rurales, hoy el Estado le compra la producción. Por lo tanto, el productor se levanta sabiendo que ya está vendida la producción. Le compra la producción. Esa producción entra en un sistema estatal que se llama de soberanía alimentaria, que se convierte en mercados de directo del productor al consumidor sin intermediario. Por lo tanto, la inflación aquí la combatimos con organización y solidaridad desde el campesinado y la ciudad. Y en programas como el programa Nutrir, que existe en Formosa, que son cajas alimentarias para distintos segmentos. Por ejemplo, la población celíaca, que es muy grande la población de personas celíacas y se las atiende con cajas alimentarias gratuitas desde el Estado. Entre Ríos, dije, es la capital del cáncer. La mayor cantidad de población argentina con cáncer vive en Entre Ríos. ¿Por qué tienen cáncer? Por los transgénicos que se utiliza para la soja en Entre Ríos. En Formosa no tenemos ese problema, pero acabamos de inaugurar el primer hospital con tecnología nuclear que producimos en nuestra propia provincia, un hospital de alta complejidad para atención del cáncer y prevención del cáncer. Por lo tanto, aquel que tiene cáncer es atendido gratuitamente por el Estado y no tiene que emigrar. Pero a su vez tiene la población el alimento sano. Al comer sano tenemos mejor salud que el resto de los argentinos. Y por esas cosas nos atacan, porque necesitan nuestro territorio para unir la patria sojera de toda la Argentina con la del Paraguay, que son los mismos nombres, las mismas empresas y las mismas firmas que después trafican la producción por lo que la mal llamada hidrovía, que es el río Paraguay-Paraná. Y ahí queda demostrado por qué se ataca a Formosa. Alejandro, ¿y estas políticas que vos estuviste desarrollando recién se dieron durante el primer gobierno de Infran que asume en el 95, ¿no? Claro, exacto. La política con el campesinado en el 96, él asume en el 95, en el 96 convoca un congreso campesino. Cuando hablamos de campesino hablamos de 3 hectáreas, muchachos, ¿eh? No grandes hectáreas. Campesinos con 3, 4, 5 hectáreas, no más de eso.
Y el campesinado es inmenso, es diverso. Por eso le digo, en la Argentina no existen más campesinos de 3, 4 hectáreas. Son casos muy particulares, pero acá estamos hablando del campo. Cuando acá en la Argentina se hablaba de la lucha del campo, bueno, el campo formoseño no entra en ese campo, ¿sí? No hay terratenientes como en el resto de la Argentina. Hay una población de pequeños campesinos, donde a su vez se construyeron más de 1.700 escuelas en los últimos años. ¿Cuántas escuelas construyó Schiaretti? O de la Sota Schiaretti, en Córdoba. Bueno, en Formosa se construyeron esa cantidad de escuelas en las zonas rurales, con a su vez el secundario con las de agronomía, para que los chicos se queden y no se vayan de las comunidades rurales. Y ahora se ha puesto en marcha la Universidad Provincial para seguir con los niveles de estudio en el interior para el campesinado. Y se hizo una reforma agraria en el año 1996. Esa reforma agraria desconocida en la Argentina. ¿Y los pueblos originarios también jugaron un rol clave en esta política hacia el campesinado o tuvieron una política diferente? No, por supuesto. A su vez, hay un plus ahí. A diferencia de otras provincias donde existen pueblos originarios, porque hay argentinos que tal vez nos están escuchando y creen que hablar de originarios o indios en la Argentina no existe, ¿no? O alguno se autopercibe originario. No, acá viven desde milenios. Son los dueños de la tierra, viven en las comunidades, tienen títulos de propiedad comunitaria. Las tierras, hay una legislación por constitución provincial, somos multiétnico, pluricultural, y está legislado el territorio originario. En el territorio originario mandan los originarios. Vos no podés ingresar a un territorio huichí como Pilagá sin autorización de los caciques. Eso es lo que no entienden los porteños cuando llegan a hacer los informes malintencionados desde la Cava, desde los medios porteños hegemónicos, y llegan acá y los originarios no los dejan entrar y ellos dicen, si somos libres de transitar por todo el país. Sí, por todo el país, menos por las comunidades originarias que tienen su propia legislación y hay que respetarla. En Formosa se respeta. Y estos originarios, como viven en comunidades rurales organizadas, por darles un ejemplo, la comunidad huichí, que los huichí se extienden desde Formosa a Salta, los com se extienden desde Formosa al Chaco, norte-sur, este-oeste, los huichí. Los huichí, que están en la región conocida como la región chaqueña, es una tierra muy árida, hoy se han convertido en ganaderos de cebú y búfalos. Y estos animales tienen un comportamiento distinto con el campesino huichí que con el campesino, como acá se le dice, criollo, ¿sí? Es increíble, pero tiene otro comportamiento y da otro tipo de carne. Por lo tanto, las comunidades originarias se han visto muy beneficiadas con todos los aportes de tecnología, ayuda y técnica del Estado provincial para que ellos puedan tener ahora también ganadería. Y hay que recordar algo que también se desconoce en la Argentina, que el pueblo huichí es un pueblo que era hasta hace unos años, muy poquitos, nómade. Se movían en torno al río Pilcomayo. El río se movía, ellos se movían. Bueno, ahora esta forma de producción está haciendo que se asienten en sus tierras que les pertenece y queden asentados para poder hacer este tipo de ganadería. Alejandro, te quiero hacer una pregunta, te habla Sebastián. Hola, Seba. ¿Qué tal? Bueno, cada provincia tiene su oligarquía basada, como bien decís, en algún sector económico que puede ser el campo, o en el caso de los terratenientes, o por ahí algún sector financiero, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentra el poder financiero y político también. En Formosa, ¿quiénes vendrían a constituir, digamos, una oligarquía
que tensiona o que se opone, por ejemplo, a todas estas legislaciones que nos estás comentando? Bueno, el caso de Formosa es un caso muy particular. Primero porque es una provincia que se convirtió en provincia, la más joven del país, en el año 55. Perón en el 55 nos declara provincia. Hasta ese momento éramos un territorio nacional. No elegíamos gobernadores, no elegíamos nada. El gobernador de Formosa lo ponía Buenos Aires. Y que siempre venía gente que desconocía los idiomas, las lenguas, las culturas de acá, hacían cualquier cosa. Y repartían la tierra de ese territorio nacional en gente pudiente, oligarquía, que llegaron acá, entre ellos los Bungibor, que vinieron a talar los quebrachos. Primero talaron los quebrachos, después cuando hicieron pelota los bosques de quebracho en toda la región y pusieron el tren para sacarlo por el río a los quebrachos, vino el monocultivo del algodón, pero ahí surgió que la conciencia del campesino formoseño formó las ligas agrarias. Entonces siempre hubo un campesinado muy fuerte en Formosa que impidió que latifundistas se quedaran con grandes extensiones de tierra. Y los campesinos se rehusaron siempre, a pesar de todos los aprietes que hubo, de las grandes oligarquías nacionales, de las grandes corporaciones como Bungibor o la Forestal, a dejar sus tierras. Entonces, acá, por ejemplo, los desaparecidos que tenemos en Formosa, en su mayoría no son de organizaciones tradicionales como Montonero, ERP o algunos de izquierda que hay en el país. Acá son campesinos, sindical. Porque la resistencia estuvo en el campesinado. Perdón que te pido disculpas, Alejandro, sino que tampoco no se vio dirigentes sindicales desaparecidos, sino gente que de las ligas agrarias. Claro. Acá lo fuerte hubo las ligas agrarias que encabezaron siempre las luchas y que desembocaron en el año 1996 con el congreso que hace Gildo Infran de organización de todo el campesinado, que se logró mantener el campesinado por esa resistencia y lucha y especialmente la resistencia de los pueblos originarios y del pueblo guaraní. Acá la inmensa mayoría de los formoseños son descendientes guaraníes, descendientes de Paraguay, que incluso luego de que la Argentina, Uruguay y Brasil destruyeran la potencia económica del sur, que era Paraguay, que competía con los ingleses en la construcción de ferrocarriles, y por eso lo destruimos. Luego de la destrucción y de matar casi todos los hombres paraguayos, muchas familias que sobrevivieron de la guerra de Triple Alianza se asentaron en Formosa. Eso permitió que un arraigo con esta tierra muy fuerte, y los guaraníes de por sí son muy aguerridos, y eso permitió consolidar las ligas agrarias y el movimiento campesino en Formosa hasta el día de hoy. Y hoy, discúlpenme, hoy se decretó que el 25 de junio va a haber elecciones en la provincia de Formosa. Y la Patria Sojera hace 5 años instaló aquí un productor de Buenos Aires que se hizo multimillonario y ahora se candidatea para gobernador y representa esos intereses. Han intentado todo lo posible desde el 96 a la fecha por voltear e intervenir la provincia como de lugar para que se incorpore a la Patria Sojera Formosa. No lo lograron. Bueno, ahora van a tener un candidato sojero que va a intentar ganar las elecciones compitiendo con Infran. Ahora que nombraba a Gildo Infran, contanos un poco de estas elecciones, con quién va acompañado en la fórmula, digamos, qué propuesta tiene, digamos, para un nuevo mandato de gobierno, porque acá, bueno, toda esa información, no solamente en Córdoba, sino en el resto del país, es totalmente desconocida. Sí, y aparte se lo conoce a Infran como el dictador del norte, el señor feudal y un montón de epítetos. Lo que sucede es que en Formosa nosotros tenemos
una constitución que permite la reelección indeterminada para todos los cargos. Entonces, un intendente se puede presentar cuantas veces quiere, un legislador provincial lo mismo, no hay caducidad de mandato por tiempo. Entonces, tuvimos intendentes de origen radical que duraron un periodo porque el pueblo después no lo votó y sin embargo tenían reelección indefinida. Esto de la reelección, en el caso de Infran viene desarrollando un modelo, que es como el que yo le contaba, de protección, en el caso del campesinado, en este caso, de protección del campesinado, muy profundo, y este modelo permitió que con la ley que permite la reelección, la continuidad de proyectos. Al haber una continuidad de proyectos, se logró que ya los hijos de los campesinos se reciban de ingenieros, que vuelvan a trabajar al campo como ingenieros, como médicos. Esto es lo que ha permitido. Lo mismo con los pueblos originarios, ha permitido que los originarios que antes no iban a la escuela puedan ir a la escuela, al secundario, a la universidad, y hoy tenemos originarios, ingenieros, abogados, trabajando en las comunidades. Esto es lo que permite la continuidad de un proyecto nacional, popular, profundamente enfocado en los intereses populares. Eso es lo que representa el peronismo en Formosa, con Gildo Infran a la cabeza. Hay un solo peronismo, no todas las agrupaciones. Yo veo la realidad de Córdoba y es totalmente lo contrario a lo que existe en Formosa, y aparte cuando hablamos de peronismo no hablamos de lo que representa el peronismo cordobés. Es un partido provincial. A nivel provincial en Córdoba, ¿no? Lo que vemos desde el norte argentino. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con ese peronismo que gobierna la provincia de Córdoba. Absolutamente nada que ver. Lo único que coincidimos es que se llama Partido Justicialista en Córdoba y Partido Justicialista en Formosa. Pero acá se aplica la comunidad organizada en todos los sentidos. Entonces, y se la ha llevado a cabo y se la puede mostrar en la realidad efectiva. Existe y vivimos dentro de una comunidad organizada. Todos. En próximos programas les puedo comentar, más allá del campo, cómo se organiza la comunidad en Formosa, porque es algo atípico en la República Argentina y muy desconocido en la organización social, política, económica, deportiva que tiene Formosa. Entonces, creo que estamos hablando de uno de los ejemplos, de los pocos ejemplos donde se puede demostrar que la doctrina peronista se ha llevado a la realidad efectiva. Y con respecto a las candidaturas, hasta ahora no hay. Hoy se lanzó la convocatoria de elecciones, pero todavía no hay lanzado nadie. Infran no dijo que va por otro mandato aún. Así que no sabemos. Lo que sí sabemos quiénes son los candidatos de la oposición, que es el ex juez federal independiente, Carvajal, que fue el que rompió la barrera sanitaria de Formosa cuando no teníamos COVID. Éramos la única provincia sin COVID gracias a las barreras sanitarias que teníamos nosotros. Él la rompió, él trajo a Patricia Bullrich, él trajo a Milei, él trajo a todos los Wolf, a Negri de Córdoba, a todos los que vinieron a romper en plena pandemia las barreras sanitarias y que llevaron a la muerte a un montón de formoseños. Él se presenta como candidato de lo que se conoce como el macrismo o Cambiemos, y después hay un candidato al estilo Milei, que es este empresario que ha llegado a Formosa hace 5 años y ahora ya se presenta a candidato a gobernador. ¿Algo más que tengas para desarrollar, Alejandro? Tendría un montón, pero me quedaría 2 días charlando con usted, porque tengo muchas cosas para contarle de este norte, pero también me gustaría agregar algo más allá del norte, pero que tiene que ver con nosotros, y que se tiene que hacer conciencia en todos los argentinos, es que el único río fluvial que tiene la República Argentina se llama Paraguay-Paraná. Por ahí se desangra la Argentina y por ahí se droga la Argentina.
Cuando vemos en los noticieros lo que sucede en Rosario con el narcotráfico, hay que preguntarse por dónde ingresa la droga y cómo llega la droga a los monos, por ejemplo. ¿Por dónde llega? Entonces hay que mirar el puerto de Rosario, hay que ver que las embarcaciones, los enormes barcos, las enormes barcazas que pasan por nuestro río, llevan una sola bandera, la bandera del Paraguay, no son argentinos. No tenemos un solo barco argentino. Por lo tanto, esos barcos pasan sin tributar y sin controles en la Argentina. Somos el único río privatizado del mundo. Imagínense ustedes el Mississippi en Estados Unidos es el río fluvial de los Estados Unidos. Si se privatiza el río en los Estados Unidos y va Alejandro de Argentina y compra el río, está privado, gana la licitación y se queda con todos los recursos hídricos del río y todo lo que pasa por el río en los Estados Unidos. Eso no pasa en Estados Unidos. El río no es privado. Y es más, no se permite en Estados Unidos ningún barco que no tenga bandera norteamericana. Y más aún, no se permite ningún barco que no sea construido por los Estados Unidos de Norteamérica. En la Argentina no tenemos ni barco, ni barcazas, no tenemos ni lanchas, y lo único que flota por nuestro río es con bandera extranjera. Hay que preguntarse, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que hoy estamos en un gobierno supuestamente nacional y popular y el río, cuando ya se le venció el mandato a la empresa belga que controla nuestro río, el río sigue siendo privado? Hay que preguntarse todo eso, porque por el río le llega la droga a Rosario. Por esta frontera norte ingresa la droga. Así que hay que preguntarse y hacerse todas estas preguntas y la causa del río Paraguay-Paraná, mal llamada hidrovía, debe ser una causa de todos los argentinos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por cederle, por incorporarte como columnista en el programa TD Ceilán, y nos estaremos viendo recién el primer martes de mayo, ¿no? Vamos a estar viéndonos el primer martes de mayo. Me gustaría tomar té con ustedes todos los días, pero tengo muchas ocupaciones. Pero me comprometo el 1 de mayo, Día del Trabajador, estar junto a ustedes. Vamos a ver si está la radio abierta, si no lo pasamos para el segundo martes de mayo. Todo depende de que nos definen las autoridades de Radio Mordisquito. Cómo no, yo a disposición de ustedes. Dale, ok. Muchísimas gracias, Alejandro Krivitsky, por ceder el tiempo al Multimedia Mordisquito por esta columna. Un gran saludo, viva la patria desde este norte argentino.